del pueblo que busca al Señor. Para esta Jornada Mundial de la Paz, este 1 de enero, el Santo Padre nos ha enviado un mensaje, el cual no se lo voy a leer todo, sino por el tiempo, porque todo es muy importante, haremos un resumen de este mensaje. Pero antes de comunicarles el mensaje del Santo Padre, quiero felicitarles por esta hermosa procesión eucarística que acabamos de realizar por nuestras calles. Ha sido verdaderamente un testimonio de fe en Jesús Eucaristía y un deseo que queremos iniciar este año bien, a los pies de Jesús Eucaristía. El mensaje del Santo Padre lo ha dedicado a los jóvenes, educar a los jóvenes en la justicia y la paz. Pero él, al inicio de su mensaje, nos pregunta: ¿con qué actitud debemos mirar el nuevo año? En el Salmo 130 encontramos una imagen muy bella. El salmista dice que el hombre de fe aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Lo aguarda con una sólida esperanza, porque sabe que traerá luz, misericordia, salvación. Los invito, nos dice el Papa, a abrir el año 2012 con dicha actitud de confianza. Prestar atención al mundo juvenil, saber escucharlo y valorarlo, no es solo una oportunidad, sino un deber primario de toda la sociedad para la construcción de un futuro de justicia y de paz. Por eso, este mensaje en la Jornada Mundial de la Paz, este 1 de enero 2012, está en una perspectiva educativa, educar a los jóvenes en la justicia y la paz. La Iglesia mira a los jóvenes con esperanza, confía en ellos y los anima a buscar la verdad, a defender el bien común, a tener una perspectiva abierta sobre el mundo y los ojos capaces de ver cosas nuevas. Se dirige también el mensaje a los responsables de la educación. La educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Educar, que viene de educere, en latín, significa conducir fuera de sí mismos para introducirlos en la realidad, hacia una plenitud que hace crecer a la persona. Por eso los testigos auténticos y no simples dispensadores de reglas o de informaciones son más necesarios que nunca. Testigos que sepan ver más lejos que los demás, porque su vida abarca a espacios más amplios. El testigo es el primero en vivir el camino que propone. ¿Cuáles son los lugares donde madura una verdadera educación en la paz y en la justicia? Ante todo, nos dice el Santo Padre, la familia, puesto que los padres son los primeros educadores. La familia es la célula originaria de la sociedad. En la familia es donde los hijos aprenden los valores humanos y cristianos que permiten una convivencia constructiva y pacífica. En la familia es donde se aprende la solidaridad entre las generaciones, el respeto de las reglas
el perdón y la acogida del otro. Ella es la primera escuela donde se recibe educación para la justicia y la paz. Deseo decir a los padres que no se desanimen, que exhorten con el ejemplo de su vida a los hijos a que pongan la esperanza ante todo en Dios, el único del que emana justicia y paz auténticas. Dice el Santo Padre que también quiere dirigirse a los responsables de las instituciones dedicadas a la educación y les dice que vigilen con gran sentido de responsabilidad para que se respete y valore en toda circunstancia la dignidad de cada persona, que se preocupen de que cada joven pueda descubrir la propia vocación, acompañándolo mientras hace fructificar los dones que el Señor le ha concedido, que aseguren a la familia que sus hijos puedan tener un camino formativo que no contraste con su conciencia y principios religiosos. También en su mensaje el Papa se dirige a los responsables políticos, pidiéndoles que ayuden concretamente a las familias e instituciones educativas a ejercer su derecho, deber de educar. Nunca debe faltar una ayuda adecuada a la maternidad y a la paternidad. Que se esfuercen para que a nadie se le niegue el derecho a la instrucción y las familias puedan elegir libremente las estructuras educativas que consideren más idóneas para el bien de sus hijos. Que trabajen para favorecer el reagrupamiento de las familias divididas por la necesidad de encontrar medios de subsistencia. Ofrezcan a los jóvenes una imagen límpida de la política como verdadero servicio al bien de todos. También hace un llamado a los medios de comunicación para que den su aportación educativa y les dice, en la sociedad actual, los medios de comunicación de masa tienen un papel particular. No solo informan, sino que también forman el espíritu de sus destinatarios y por tanto pueden dar una aportación notable a la educación de los jóvenes. Es importante tener presente que los lazos entre educación y comunicación son muy estrechos. En efecto, la educación se produce mediante la comunicación, que influye positiva o negativamente en la formación de la persona. El Papa nos invita a educar en la verdad y en la libertad. San Agustín se preguntaba, ¿ama algo el alma con más ardor que la verdad? La educación persigue la formación integral de la persona, incluida la dimensión moral y espiritual del ser. La primera educación consiste en aprender a reconocer en el hombre la imagen del Creador y por consiguiente a tener un profundo respeto por cada ser humano y ayudar a los otros a llevar una vida conforme a esta altísima dignidad. Nunca podemos olvidar que el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones, incluida la de Dios, la trascendente, y que no se puede sacrificar a la persona para obtener un bien particular, ya sea económico o social, individual o colectivo. Solo en la relación con Dios comprende también el hombre el significado de la propia libertad. Y es cometido de la educación el formar en la auténtica libertad. El Santo Padre dedica varias páginas a hablar de la libertad. Dice él, esta no es ausencia de vínculos o el dominio del libre albedrío, no es absolutismo del yo. El hombre que cree ser absoluto, no depender de nada ni de nadie,
que puede hacer todo lo que se le antoja, termina por contradecir la verdad del propio ser, perdiendo su libertad. Por el contrario, el hombre es un ser relacional, que vive en relación con los otros y sobre todo una relación con Dios. La auténtica libertad nunca se puede alcanzar alejándose de Dios. La libertad es un valor precioso, pero delicado. Se la puede entender y usar mal. En la actualidad, un obstáculo particularmente insidioso para la obra educativa es la masiva presencia en nuestra sociedad y cultura del relativismo. El relativismo que al no reconocer nada como definitivo deja como última medida solo el propio yo con sus caprichos y bajo la apariencia de la libertad se transforma para cada uno en una prisión porque separa al uno del otro, dejando a cada uno encerrado dentro de su propio yo. Por consiguiente, dentro de ese horizonte relativista no es posible una auténtica educación, pues sin la luz de la verdad, antes o después, toda persona queda condenada a dudar de la bondad de su misma vida y de las relaciones que la constituyen, de la validez de su esfuerzo por construir con los demás algo en común. Para ejercer su libertad, el hombre debe superar, por tanto, el horizonte del relativismo y conocer la verdad sobre sí mismo y sobre el bien y el mal. En lo más íntimo de la conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz lo llama a amar, a hacer el bien y huir del mal, a asumir la responsabilidad del bien que le ha hecho y del mal que ha cometido. Por eso, el ejercicio de la libertad está íntimamente relacionado con la ley moral, que tiene un carácter universal, expresa la dignidad de toda persona, sienta la base de sus derechos y deberes fundamentales y, por tanto, en último análisis, de la convivencia justa y pacífica entre las personas. El uso recto de la libertad es, pues, central en la promoción de la justicia y la paz, que requieren el respeto hacia uno mismo y hacia el otro, aunque se distancie de la propia forma de ser y de vivir. De esa actitud brotan los elementos sin los cuales la paz y la justicia se quedan en palabras sin contenido: la confianza recíproca, la capacidad de entablar un diálogo constructivo, la posibilidad del perdón que tantas veces se quisiera obtener, pero que cuesta conceder, la caridad recíproca, la compasión hacia los más débiles, así como la disponibilidad para el sacrificio. Educar en la justicia. La justicia, en efecto, no es una simple convención humana, ya que lo que es justo no está determinado originariamente por la ley positiva, sino que la fuente de la justicia es la identidad profunda del ser humano. Unamos nuestras fuerzas espirituales, morales y materiales para educar a los jóvenes en la justicia y la paz. Y nos saluda, dándonos la bendición, el Santo Padre Benedicto XVI. Le agradecemos al Santo Padre su mensaje. Parte del pueblo que busca